Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El ministerio de Pedro. Hechos 10, 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Esta semana repasamos algunos eventos en el ministerio de Pedro y hemos podido ver en la narrativa de Lucas. Lucas hace una narrativa muy especial de cómo va creciendo el evangelio, y de repente, cuando Pablo regresa a Tarso y termina la reunión en Jerusalén, Pedro vuelve a ser el foco de la narración de Lucas. Las regiones cerca, como la de Lida, Jope y otras ciudades, y él tiene un ministerio muy lindo, el apóstol Pedro, en el inicio de la iglesia primitiva. Pedro es una persona que quienes tienen un sentimiento especial por él, deberíamos imitar lo que él hizo. Habría que preguntarle: Pedro, ¿qué día ibas a la iglesia? Pedro, ¿qué predicabas? Pedro, ¿qué pensabas de Jesús? Hay que leer el sermón de Pedro. Yo creo que Pedro nos da una lección muy importante sobre cuáles deberían ser nuestras creencias y nuestras convicciones. Pero el relato de Pedro me quedó en mi corazón hablar un poco de Cornelio en el capítulo 10 del libro de los Hechos, en donde ocurrió aquella reunión donde el Espíritu Santo bajó después de la visión de los animales inmundos y Pedro. Miren lo que dice Hechos 10. 1. Había en Cesarea. Cesarea ya no es territorio judío, es un territorio gentil. Recuerden el problema cultural que había. Un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, era un militar romano que debió renunciar a sus dioses romanos. ¿Cuál era el dios de los romanos? El dios Sol, el Sol Invictus. Por eso los romanos celebraban una gran fiesta el primer día de la semana en honor al sol. Esa era una costumbre que tenía Cornelio. Cornelio, un hombre disciplinado, todavía estaba en el ejército sirviendo, pero su corazón estaba con el Señor. Se había convertido al cristianismo, pero faltaba algo para que le rematara. ¿Qué vio Dios en esa persona? Miren, un militar como Cornelio, las cualidades como lo describe Lucas. Dice, era piadoso. ¿Qué significa? La piedad, la búsqueda del Señor, la meditación, la contemplación de Jesús, la lectura de la Biblia, la oración. Era un militar que sacaba tiempo en su disciplina para conectarse con Dios. Temeroso de Dios. ¿Qué significa? Que amaba a Dios, que Dios estaba en su corazón y él quería agradar a Dios. Pero en su casa funcionaba una pequeña iglesia. No se contentó con su trabajo. Si tenía una casa y Dios le había dado dinero o cierto poder, pues lo iba a utilizar todo para gloria de Dios. Pero además dice que hacía muchas limosnas al pueblo, ayudaba a las personas. Bueno, a este caballero se le aparece el Señor en una visión en la noche y le dice: vaya a tal lugar, envíe gente y traiga a Pedro, porque Pedro le va a completar la verdad que usted sabe ahorita, pero que no la tiene completa. Es ahí donde van y buscan a Pedro y lo traen para predicar el evangelio. Dios miró a un militar y puede mirar a un comerciante exitoso, y puede mirar a un político, y puede mirar a un mecánico, y puede mirar a una modista. Él ve a todo el mundo. Él ve en ti y en mí un potencial tremendo para que lo utilicemos para Él. Y no importa, te va a poner problemas, te va a poner dificultades. Cornelio tenía que atender sus asuntos militares, tenía que atender el que ahora era creyente en Cristo y servirle al gobierno romano. ¿Cómo le hacía? Le voy a preguntar a Cornelio cuando nos veamos en la Tierra Nueva. Como Cornelio, tú y yo somos objeto de la observación de Dios. Y Él espera hacer con nosotros lo que hizo con Cornelio: ser un instrumento para la predicación del evangelio y para la gloria de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.